Bueno, vamos a otras cuestiones. Mario Grimman es presidente de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios. Mario, buen día, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo están ustedes? Bien, ¿tienen algún relevamiento de en qué nivel se suspendieron las ventas, dado el escenario absolutamente enloquecedor en el que nos han metido en nuestra economía? No hay manera de hacer un relevamiento de estos 2 días. Lo que sí hay muchos comerciantes que lo vemos a través de los que caminan, la gente en la calle, los que nos envían mensajes que están teniendo problemas porque sus proveedores les comunican a través de nota o en algunos casos aumentos de precio y en otros casos les avisan de que por tiempo indeterminado suspenden sus ventas. Entonces todo eso trae aparejado distintas sensaciones que tienen que ver con cuidar su capital. ¿Qué es el capital del comerciante o del empresario? No importa el tamaño, es su stock. Por lo tanto, en algunos casos, ante no saber el precio de reposición de la mercadería, en algún caso le ponen un aumento que puede ser exagerado, desmedido, hay que reconocerlo, y en otro caso no venden, porque hay que entender que el capital de un comercio es el stock. Yo siempre pongo de ejemplo que el stock es lo mismo que la masa corporal del cuerpo de un ser humano. Si usted comienza a perder masa corporal, el fin está anunciado. Y si el empresario, el comerciante, se queda sin el stock, si cada vez que va al depósito ve que tiene menos cantidad de mercadería, también tiene un final anunciado. Así que eso es como la ley de gravedad, no se puede ir en contra de eso. Sí, bueno, tomando el ejemplo suyo, digamos que la pista de entrenamiento está barrosa y complicada, no está para andar corriendo, ¿no? Obviamente. Esto es una locura, estamos en un proceso de destrucción del valor del peso y creo que es inédito. Me parece que ni comparado contra la hiper resiste lo que ha pasado. Creo que ayer 1.000 pesos equivalían a $3,81, algo por el estilo. Sí, claro, esa es la historia de nuestro país. Ayer, por ejemplo, me comentaban que yo hace mucho tiempo que digo que la Argentina no es un país normal. Y lo digo con todo dolor porque yo soy hijo de argentinos, vivo en la Argentina, mis hijos viven acá, mis nietos, y no tenemos proyectos de irnos a la Argentina. Y cuando digo que la Argentina no es normal, te puedo poner un montón de ejemplos. Podría empezar a hablar de finales del siglo XIX, principios del XX, donde teníamos los mayores índices per cápita del mundo y ahora estamos de la mitad de la tabla para abajo. Y te puedo hablar de ahora, donde producimos alimentos para más de 400, 500 millones de habitantes y hay gente revolviendo la basura para comer, o donde tenemos el segundo yacimiento de gas del mundo y tenemos que importar gas a precios extraordinarios porque estamos discutiendo si los caños tienen que ser redondos o cuadrados, y lo mismo pasa con el petróleo, que tenemos el cuarto yacimiento abajo de la tierra y tenemos que importar gasoil y no hay gasol, y así un montón de cosas. Por eso la Argentina no es un país normal y lamentablemente, así como Dios nos bendijo con un país con una enorme cantidad de recursos extraordinarios, también puso una clase dirigente que ha hecho todo lo posible porque nos vaya tan mal como nos va ahora, porque es la única explicación. Si no miremos lo que hacen los países vecinos, cómo le va en términos económicos a Chile, a Uruguay, Paraguay, inclusive a Bolivia, y cómo nos está yendo a nosotros históricamente, porque esto no es de ahora. No, bueno, los argentinos vienen desde hace 90 años. Sí, creo personalmente que lo que está pasando ahora es que estamos en un cierre de ciclo. Lástima que la cuenta la pagamos nosotros, pero evidentemente es un cierre de ciclo de una fenomenal distorsión de la comprensión de las reglas económicas y también de un proceso en donde la sevicia se ha instalado como un comportamiento, ¿no? Donde vemos todos los días que hay gente que se está enriqueciendo a expuertas con la plata de los argentinos. La Argentina no es un país pobre, es un país empobrecido, un país saqueado, ¿no? Bueno, es importante tener una conciencia clara sobre eso en este momento. Sí, claro, obviamente. Lo
que se necesita acá es que nuestros gobernantes despejen incertidumbre, generen confianza. Mire, lo incierto es peor que lo malo. Entonces acá tenemos permanentemente incertidumbre de qué va a pasar, qué van a hacer. Lo que sucede es que siempre privilegian nuestros gobernantes sus intereses personales, partidarios, a ver cómo me cuido yo o mi partido, el afán de llegar al poder. Pero llegar al poder para hacer qué cosa. Y hoy en día parece que están jugando con el botón rojo, muchachos no se vayan a equivocar en el juego y le apriete. Es una locura lo que nos está pasando y la verdad que el pueblo argentino no se merece esto, especialmente aquellos que menos tienen. Esperemos que en algún momento los que tengan la responsabilidad de gobernar, sea quien sea, porque nosotros como Cámara Argentina no tenemos una bandera partidaria, tengan el sentido común para intentar revertir esta situación, que no es fácil, toda esta decrepitud de nuestro país que viene de tantas décadas no se soluciona por magia. No, seguramente no será magia, será sentido común, dedicación para explicar el esfuerzo que viene por delante, porque me parece que hay que decir claramente que lo que viene por delante es un gran esfuerzo, ¿no? En la anterior gestión de gobierno, cuando se intentó corregir el tema tarifario para corregir el tema de la cuestión al respecto de los subsidios, se hizo una feroz campaña. Hay sectores que debieron haber aportado comprensión. Se reían cuando el expresidente decía que había que abrigarse y bajar la calefacción. Bueno, hoy Josep Borrell, canciller de la Unión Europea, le está diciendo a los europeos y a los españoles en particular, país al que pertenece, bueno, estén atentos porque el año que viene van a tener que abrigarse en casa. Y en Japón, la semana pasada, por la ola de calor, le pidieron a la gente que apague todo servicio eléctrico durante 3 horas porque no alcanzaba la generación de energía. Entonces me parece... Pero son sociedades con otra cultura. Lo que pasa es que acá, lamentablemente, en las últimas décadas, se instaló la cultura de la dádiva, entonces hay una sociedad demandante y hay gobiernos dadivosos, donde hay lamentablemente 2 o 3 generaciones que vieron que sus padres y sus abuelos pueden vivir sin trabajar porque el gobierno los alimenta, y eso es un tema de cultura, y entonces ahora, ¿cómo le va a ir a cambiar a esa gente el que el gobierno le tiene que dar la plata? Ojo, no digo dejarlos en la indigencia, hay que cuidarlo, pero los planes no pueden ser para siempre. Acá se instalaron planes para toda la vida. El plan es una circunstancia momentánea y después de alguna manera hay que instalarlo en el circuito de trabajo. Esta es una sociedad que cada vez está dependiendo más de las dádivas del gobierno de turno y nos cuesta aceptar que lo que pagamos es irreal, que las tarifas, especialmente en el área metropolitana, son irreales porque no es lo mismo pagar un transporte de colectivo en Buenos Aires que en el interior, donde sale 5 veces más caro en el interior. Entonces, ese es un país que hay que cambiarlo. Pero bueno, esperemos que algún día estas cosas, nuestros gobernantes estén iluminados y tengan la fuerza para hacer los cambios estructurales que hay que hacer, que son muy dolorosos y que, insisto, la sociedad no está preparada para recibirlo. Sí, esperemos que cuando en el próximo turno, si se intenta, si se busca, yo creo que sí, quienes tienen en este caso responsabilidades como usted, en este caso usted, será otro, no sé, salgan a bancar, porque la etapa anterior el gobierno se quedó muy solo con propios actores del propio gobierno que decían que no se podía resolver la cuestión tarifaria con un Excel, ¿no? Es decir, hay que decirlo todo. Bueno, le agradezco mucho, Mario, que tenga un muy buen día, muchísimas gracias. Buen muy día amable. para todos ustedes, Mar del Señor Mario Greenman, presidente de la Cámara Argentina de Comercio. Ustedes saben que hay un Alberto para toda ocasión.